y que en la estación de trabajo, como las superficies de metal, dura 5 días el virus, no, o sea, en verdad, se preocupa uno demasiado, pero bueno, continuamos. Sí es cierto, sí es cierto. Excelente, excelente introducción, muchas gracias. Es parte de nuestro contexto, es parte de lo que estamos viviendo ahorita y vamos a estar siguiendo viviendo adelante. Y pues la invitación es a que podamos realmente juntos poder crecer y ser ese elemento en el eslabón y en ese equipo multidisciplinario de las empresas que hagan diferencia y que traigamos todo esto y que seamos los primeros promotores con datos y con impactos financieros de la importancia de los sistemas. Muy bien, la revisión 2 de los waivers de las medidas de respuesta a la pandemia del coronavirus. Yo esta parte de YATF la veo de dos maneras. Una, pues obviamente la parte técnica, como auditorías de tercera parte, qué me conviene, qué visualizar, si yo aplico, si no me aplica, qué hacerlo, la bronca que tengo ya encima, si tengo cerca la auditoría o ya la acabo de pasar o es en estos días. Y todo eso, pues obviamente vamos a buscar resolver, o la idea es que se resuelva aquí esas dudas y hagamos y discutamos temas concretos y escenarios. Pero por el otro lado, yo lo veo como una buena oportunidad de hacer un benchmark para cómo yo preparar algo similar a esto en mis medidas de respuesta ante las pandemias. Imagínense aquí que en lugar de que diga grupo de YATF, dice el nombre de su empresa, ¿no? Entonces, medidas de respuesta de su empresa ante la pandemia, ¿sale? Entonces, veámoslo también desde ese punto de vista y también veámoslo desde el punto de vista, sobre todo la parte de monitoreo, que es algo nuevo que sacaron en esta segunda revisión, de que estemos visualizando qué va a venir o qué van a estar buscando los auditores de tercera parte cuando vengan a auditarnos de este tema. Entonces, yo los invito a que lo veamos desde esos tres puntos de vista porque nos va a dar esa luz. Benchmark para algo de lo de la empresa, en específico para mi situación de la auditoría y en tercer tema, cómo yo puedo irme preparando para cuando vengan las auditorías de tercera parte. Y también, este es ¿cómo le puedo decir yo? Una introducción y sí, un inicio de las auditorías remotas, que yo también veo como una realidad ya, sobre todo en la cadena de suministro, y que es algo que ya cada vez vamos a estar utilizando más y que nos va a impactar en costos. Entonces, también veamos un programa de auditorías en el cual ahorita nos cuesta a lo mejor 100,000, 200,000 pesos o no lo costeamos. Otro tema, ya lo hemos hablado. Ahora, todo hay que costear. O sea, al final de cuentas todo cuesta, ¿verdad? Pero lo teníamos en una bolsa gigante. Y ahora que nos piden bájale, pues le quiere uno bajar a los conceptos globales, ¿verdad? Pero tenemos que desglosar más, desmenuzar más esos gastos, esos costos, y de tal manera que nos permita tomar unas decisiones más enfocadas. Entonces, que costeemos nuestro programa de auditorías internas de primera, segunda, tercera parte, y entonces sí, en base a eso ya ¿Están abiertos los baños de aquí? tomar decisiones, ¿sale? ¿Están abiertos los baños? No, no los han abierto. Un favor, cuando no estemos hablando, ¿podrían apoyarnos para desactivar sus micrófonos para que no todos estemos escuchando? Muy bien, ok. Entonces, este es la base, todos la tenemos, se las voy a compartir. Aquí lo diferente pues es que está en español y subrayé algunas cosas importantes, ¿sale? Muy bien. Les preparé una presentación que también les voy a compartir. Tiene el título del documento de YATF, Grupo de Trabajo YATF, YATF Global Waivers, medidas de respuesta ante la pandemia del coronavirus. Y lo voy a proyectar. Muy bien. Bueno, de manera muy rápida quise poner esta presentación para que ubiquemos bien o confirmemos si es que ya conocemos lo que es YATF. YATF es un grupo de trabajo de especialistas automotrices en donde está subsidiado, financiado y respaldado por algunas de las principales armadoras a nivel mundial, que las podemos estar viendo en esta parte de aquí arriba. Estas son las principales armadoras. Sabemos que principalmente están involucrados los europeos y los americanos. Puse la parte japonesa a través de HAMA, que es los representantes de la industria japonesa
automotriz, y tienen una participación y aceptan IATF y le piden a toda su cadena de suministro que estén certificados. Pero no tienen directamente una participación directa en IATF. Razones, pues hay muchas, si no es ahorita la razón de la plática, pero bueno, es importante que tengamos claro esta parte también. Hay 5 grandes organizaciones que se encargan de ser los brazos operativos de IATF para el tema de formación, etcétera. Y aquí es donde entra IAG, que conocemos nosotros, que tiene gran influencia por la parte americana, y la parte de BDA QMC alemana, que también. Ambos son los que están principalmente representados y con fuerte presencia en México. Y tenemos también algunas oficinas. La oficina que tiene mayor influencia de nosotros es esta, la IAOB, y de una u otra manera también QMC, BDA. Y tenemos 41 organismos de certificación, y aquí debe de estar el de ustedes. Si no está el de ustedes, preocúpense. Aquí está la BCI, que están ustedes, SGS, SAI Global, de lo que yo sé, TU North, SQS, ¿vale? Entonces, aquí deben estar sus organismos, tengamos en la mente, son 41. Y en la parte de abajo también un dato importante, que es la cantidad de auditores que existen. Y ahorita les voy a platicar por qué pienso yo que es importante que andemos muy al pendiente de esto. 2,900 auditores certificados en IATF. Muy bien. Yo hice un cálculo tomando los datos que IATF publicó el 31 de septiembre del año pasado, hace ya cerca de 5 meses. Había 75,289 empresas certificadas ya con el nuevo estándar. Eso quiere decir que muchas se quedaron en el camino, que en la transición, bla, 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 o que estaban en proceso, o que estaban en sus momentos de revisión, etc. Bueno, la distribución para México, en América del Norte son 6,200, de los cuales 1,872 son en México. Haciendo un cálculo, si son 2,900 auditores y vamos a pensar que el total de empresas certificadas son 80,000 en el mundo, yo creo que me estoy quedando corto. Yo me iría a 100,000 por todas las condiciones que ya les digo a esta fecha. Aquellos que no alcanzaron, pero ya se recuperaron, etcétera. Quiere decir que le toca a un total de, haciendo cuentas, pensando en que van a ser 34 semanas las que van a estar disponibles en el año, por lo que se está perdiendo. Y considerando que tenemos 2,900 auditores y 34 semanas son las que pueden auditar, pues le toca una empresa por auditor cada semana, sin considerar cancelaciones, auditorías especiales, auditorías de transferencias, auditorías de soporte remoto, auditorías de carta de conformidad y la distribución geográfica de los auditores, en donde no necesariamente en China, que es el 50% casi de las empresas certificadas, es el 50% de auditores. De tal manera que no tenemos una distribución en función de la cantidad de empresas. Y considerando que hoy en día va a ser más difícil que los auditores se muevan de un país a otro, todo esto, ¿a qué quiero llegar? A que si tuvimos problemas en la transición de TS a IATF para conseguir auditores, vamos a tener los mismos o más problemas hoy en día para las auditorías que queden de aquí hasta diciembre. ¿Sí? Entonces, es importante que tengamos en la mente que entre más rápido definamos nuestras fechas, es mejor. Primera gran punto a reflexionar. Oye, pero faltan 6 meses. Ya, defínelo, lo que sea. Oye, pero el organismo todavía no me ha contactado. Contáctalos. Esa sería mi recomendación. Contáctalos y define la fecha lo más pronto posible en cuanto a auditorías. Ahora, hablamos de IATF. Hay gente de ISO que está también aquí, de ISO 14. Obviamente la oferta y la demanda se multiplica, es mayor, pero de todas maneras mi recomendación sería la misma, con menos grado de criticidad, obviamente, pero también hay que avanzar en ese sentido. Muy bien. Como un recuento también, recuerden que los documentos que aplican para nuestras certificaciones, hablando de IATF, es la guía de auditores de IATF que de a tercera parte. Es importante que la tengamos ubicada. Si no la tenemos, que la conozcan. Vale la pena.
Obviamente la norma ISO 9000 o en su caso la ISO 14, 2015. La norma de IATF, no olviden las preguntas frecuentes, el fe de ratas y las interpretaciones sancionadas. Tenemos que tenerlas muy al pendiente. El esquema y las reglas para la certificación, las preguntas sancionadas y las interpretaciones sancionadas y las preguntas frecuentes. Esta regla es la que vamos a estar en los próximos minutos contraponiendo con lo que es el waivers o los permisos que dio IATF en su documento, más requisitos específicos de cliente. Entonces, todo este mundo de entrada para mantener la certificación, que es algo que queremos hacer y no queremos tener un dolor de cabeza extra a toda la situación, tenemos que asegurar nosotros que la estamos cubriendo. Toda la información que vamos a estar analizando de los permisos, como ya lo comenté, viene aquí en el link de IAF, Global Oversight, que es la oficina de Estados Unidos, de la parte de IATF, como ya platicamos, y aquí pueden obtener la información, que es la que también copié cuando hice la invitación, y es la que les comenté que les voy a mandar también en español. Y punto importante también, la información va a ser básica hoy en día. Si antes lo era, hoy más. Entonces, necesitamos tener claros y confiables canales de comunicación para que en base a eso recibamos la información a tiempo, la analicemos y tomamos decisiones. Entonces, para nosotros es indispensable que estemos suscritos en la IATF, en la IAG, etcétera, etcétera. Después vamos a platicar de los organismos serios que yo he visto y que he aprendido, de donde vale la pena estar suscrito porque obtenemos información de calidad y de primera mano. Entonces, los invito, les recomiendo que si no están suscritos, suscríbanse en el mismo sitio web a que les lleguen los correos de información de la IATF. Les llegarán los comunicados, les llegarán las revisiones si es que hay, por ejemplo, de este manual o de este documento, unas nuevas revisiones. ¿Qué más tenemos por aquí? Por aquí tenemos una línea del tiempo que les preparé, en donde lo primero son las reglas que ya existen, las reglas para conseguir y mantener reconocimiento IATF, quinta edición. Estas reglas ya existen. Su quinta edición nacieron el 1 de noviembre de 2016 y son los causantes de muchos dolores de cabeza que hemos tenido, sobre todo cuando hemos programado fase 1, fase 2, cambiado de un organismo a otro de certificación, no sé. Las no conformidades, el seguimiento, la decisión de la certificación, la expedición de certificados. Ahí viene mucha información. Es un libro, aquí yo lo imprimí. Les recomiendo que lo hagan, imprímanlo, ¿verdad? En español, en inglés, etcétera. Si no lo tienen, yo se los puedo compartir, no hay problema. Sí tiene su grado de complejidad, pero nosotros como responsables de un sistema de IATF necesitamos dominar este documento. Entonces vale la pena tenerlo aquí a la mano, subrayarlo, analizarlo, evaluarlo. Y si ahorita tienen tiempo, en estos días vale la pena que le sigamos metiendo aquí. Aquí viene la respuesta a muchas interrogantes que luego tenemos o muchas cosas que nos dicen los organismos de certificación que no necesariamente son 100%, no digo ciertas, pero traen chanfle. Así vamos a decirlo. Traen chanfle. Entonces, ¿cómo hacemos para que no nos pase eso y para adelantarnos a las cosas? Conociendo la información. Recuerden que la información es poder. Pues nació el 1 de noviembre y es la que se viene aplicando, pero ¿qué pasa? Viene precisamente viene por ahí. Tiene su micrófono encendido, gracias. Luego, ¿qué pasa? Viene un momento en donde sale el comunicado de IATF y dice, bueno, vamos a hacer unas medidas especiales. ¿Cuándo salió ese comunicado? Salió en 27 de marzo del 2020, ¿sale? 27 de marzo, que más o menos es como ubicamos en donde se vino esa parte de explosión mundial de la pandemia. Entonces sale el comunicado. Lo revisan una y dos veces y ahorita vamos en esa parte de la historia. Yo creo que va a haber una nueva revisión, pero vamos a estar al pendiente de ello. Hasta ahorita no sé oficialmente, no sé si alguien de ustedes conoce que pueda haber algo, pero ahorita en la página de IATF hasta el día de ayer no había ninguna revisión. Después, ¿qué pasa? A ver, perdón, vamos a ver, por ahí alguien tiene micrófono. Ya está. Ok, muchas gracias. Muy bien.
Después, ¿qué pasa? La IATF otorga, ¿qué hacen en este documento? Bueno, la IATF otorga una extensión adicional de X cantidad de días en X situaciones con motivos de la pandemia. Siempre que tenemos que preguntarnos si las auditorías o las actividades de certificación se ven afectadas. Entonces, ¿cuándo aplica esta extensión de días? Siempre y cuando sea evidente que no se puede llevar a la auditoría o las actividades de IAT, que los organismos de certificación tengan con nosotros, con nuestra empresa, porque está afectada. ¿Afectada por qué? Afectada por la pandemia, afectada por el tema de COVID-19. Principalmente, ¿cómo se puede ver afectada? Por reglamentaciones del país, del municipio, del estado, en donde principalmente no nos permita operar. ¿Sí? Esa es la principal afectación en la práctica que podemos ver con este tema. Ahora, la pregunta también es, ok, esto que nació el 27 de marzo, ¿hasta cuándo va a estar vigente? No sabemos. No sabemos hasta cuándo va a estar vigente. Más que preguntarnos ahorita hasta cuándo va a estar vigente es hasta cuándo las auditorías o las actividades de tercera parte, de auditoría de tercera parte, van a verse afectadas. Esa sería la pregunta. Entonces, tendríamos que estar visualizando la parte legal, los permisos de las autoridades, tendríamos que estar visualizando la parte de la operación de la planta, porque si no opero, pues se ve afectada. ¿Qué audito si no hay operación de la planta? Entonces, más que nada tendremos que estar monitoreando esto y mientras se vea afectada va a durar estas concesiones, estas ampliaciones, ¿vale? Y yo visualizo y puse una fecha ahí, 1 de junio, 30 de agosto. Las empresas que tienen sus auditorías programadas del 1 de junio al 30 de agosto son las que van a verse más afectadas. Porque lo que pasó del 27, las empresas que tenían del 27 de marzo al 30 de mayo, de una u otra manera va a aplicar estas reglas y van a tener ampliaciones y van a poder respirar. Pero aquellas que empiecen a tener sus auditorías en junio, julio y agosto, van a verse muy asfixiadas porque posiblemente lo más seguro es que no quieran aplicar estas concesiones porque ya las autoridades ya van a estar soltando un poquito más las prohibiciones y van a estar en el regreso a la normalidad con muchas condiciones como la que ya nos platicó también mi tocayo ahorita al inicio y van a tener que estar teniendo su auditoría. Entonces, ahí es un momento complicado y estas empresas que están en este trimestre son las que creo yo van a estar sufriendo más. Muy bien. Voy a estar combinando en la presentación lo que pide las reglas, la condición normal de las reglas y la condición diferente o extraordinaria del permiso de IATF. En cuanto a tiempos, aquí nos vamos a estar concentrando en tiempos. Los permisos, la mayoría de los permisos vienen enfocados a tiempos, a dar más tiempo. Esa es la base. ¿Qué tenemos ahorita en una condición normal de las reglas? Entre la etapa 1 y la redacción del informe de auditoría de etapa 2, como resultado de la auditoría, 90 días. Quédense con esa fecha en la mente, importante. De la etapa 2 a la gestión de las no conformidades, 90 días. Y de la etapa 2, que termina el último día de auditoría, a la decisión al veto, a la decisión de certificación o de veto, 120 días. Quédense también con eso en la mente. 90 días y 120 días. Otro punto importante a resaltar de las reglas es el ciclo de auditorías. Esta parte vale la pena analizarla más a detalle, pero ciclo de auditorías desde dos puntos de vista. Esto viene en las reglas, desde auditoría y desde certificación. Ok, entonces aquí tenemos el primer ciclo, 3 años, y el segundo ciclo, 3 años. Y aquí tenemos el inicio de la regla importante en cuanto a las auditorías de seguimiento o de certificación. Son -3 meses más 0 días. Yo puedo adelantar mis auditorías de vigilancia 3 meses, pero en las reglas no me dice que no puedo atrasarlo nada. Y ya sabemos que la fecha de nuestro certificado no es las fechas de nuestras auditorías,
sino tenemos esos 120 días que ya vimos en la anterior, de que tenemos nuestro informe de nuestro último día de auditoría y nuestra decisión de veto o de certificación. Entonces ahí tenemos ese plazo, ese lapso y ese colchón. Entonces, por un lado van nuestras fechas de auditoría y por otro lado van nuestras fechas del certificado. Ambas tenemos que estarlas visualizando siempre, pero hoy en día más, ¿sale? Entonces, este es un poquito el overview de lo que tenemos que estar viendo de las reglas. Ahora, en cuanto a auditorías de vigilancia, resalto lo que había platicado. Tenemos tiempos. La mayoría de nosotros estamos ubicados en auditorías de seguimiento de 12 meses. Ojo, no necesariamente todos tenemos que tener auditoría de seguimiento de 12 meses. Yo recomendaría que revisemos también esta condición. Oye, pero si lo hago cada 9 o cada 6, ¿me va a costar más? No. Yo he hecho corridas y no necesariamente el hacerlo cada 9 o cada 6 te va a costar más. Ahora, viendo el contexto que ya les platiqué de la oferta y demanda de auditores, yo les diría, ¿saben? Vale la pena quizá pensar en menos días, menos auditores, y entonces tener más posibilidades de podernos mover, por un lado. Por otro lado, ya les dije, no necesariamente son más caros los viáticos. Ahí pudiéramos tener un ahorro en cuanto a viáticos y en cuanto a costos de auditorías. Otro tema, por ejemplo, cada 6 meses, dice, menos 11 meses más un mes, ahí tenemos la posibilidad de movimiento en este sentido de los plazos permitidos, ¿sale? Entonces, consideren también esta posibilidad. Y también es importante, si partimos del principio que una auditoría de tercera parte es para generar valor, bueno, tener auditores de tercera parte que generen realmente valor, vale la pena tenerlos más tiempo, aunque sea más veces en el año, aunque sea menos tiempo. Entonces, y también si sabemos que nos va a estar auditando ciertas circunstancias en función del entorno y cómo el sistema de calidad ha estado trabajando como una herramienta para ayudar a salir de la crisis, analizando riesgos, como decía mi tocayo, y haciendo revisiones de la dirección, planes de contingencia, etcétera, etcétera, estrategias de tratamiento. Entonces, qué bueno que mi auditor esté viniendo, que sea menos tiempo, pero más cercano para poder evaluar ese tema. Entonces, no dejen a un lado la posibilidad de poder evaluar esta parte. Muy bien. Tengo por aquí algunas preguntas. Buen día. ¿Me podrían incluir en la lista de distribución cuando envíen la información? Claro que sí, Enrique. Federico, me comenta Alejandra que tuvo un problema con su computadora y salió de sesión. ¿Podría aceptarla de nuevo? Sí, ya ahorita ya no tengo nadie pendiente de aceptar, según yo. Muy bien. Y el 8.1 de las reglas dice que la fecha de inicio del proceso de pérdida de la certificación debe ser la fecha de cualquiera de las siguientes situaciones. Y una en específico que es la que nos debe de preocupar es la situación de la auditoría de seguimiento no es realizada en los plazos e intervalos permitidos. De tal manera que el riesgo que tenemos de aquí para adelante o desde el 27 de marzo para adelante es que no podamos llevarla a cabo la auditoría, ya sea de 6, de 9 o de 12 meses dentro de los plazos permitidos que ya traemos en las reglas. De tal manera que eso es una de las razones por las que pueda iniciar un proceso de pérdida de la certificación. Más adelante vamos a ver esa parte, pero es la que no queremos, es la que nos da miedo, digamos, de alguna manera. No quiero iniciar un proceso de pérdida de la certificación, que tampoco es lo peor, tampoco es el fin del mundo. Si podemos evitarlo, hagámoslo, pero si no, no hay tampoco, no quiere decir con eso que vamos a perder el certificado. Muy bien. ¿Qué nos está diciendo la IATF con lo permitido adicional? Bueno, en cuanto a la certificación, dice, la IATF ha aprobado una extensión de los certificados emitidos actualmente y válidos. Punto importante, ya emitidos y válidos. Una prórroga de 6 meses, es decir, 183 días naturales, incluidos todos los certificados que se encuentren actualmente en estado de suspensión. Entonces, si yo estoy en un momento en donde ya tengo un certificado emitido y válido, que es el caso de todos ustedes, entonces hay la posibilidad de una prórroga si es que estamos en un periodo de extinción o que ya está por vencerse. Que creo yo que la mayoría de ustedes no es ahorita la situación que estamos viviendo, porque pues traemos poco tiempo de la certificación y en IATF, y a lo mejor la mayoría de nosotros estamos en la primera o en la segunda de seguimiento en este año. ¿Sí? Muy bien. Dice, esta extensión, cuando sea necesario, se reflejará en la base de datos de IATF y posteriormente en el link de IATF, de la página web.
Recordemos que en la página web hay un link de IATF en donde podemos ver la base de datos de la condición actual de nuestro certificado y de toda nuestra cadena de suministro, porque, ojo, también tenemos que estar viendo hacia atrás, en donde vamos a estar viendo esta situación, si es que aplica este waiver, y dice, en esta situación extraordinaria, los organismos de certificación no necesariamente están obligados a emitir un nuevo certificado, un nuevo papel. Con que actualicen la base de datos y después actualicen el link, que sea visible, será suficiente. Entonces, si tenemos algún proveedor o nosotros en una situación en donde el certificado está vencido, pero nos metemos a la página web y está vigente, aunque el papel no lo esté, no es parte de esta situación, entra dentro de este supuesto. Muy bien. Hablando de auditoría inicial, fase 1 o fase 2. En los casos en que la auditoría no pueda llevarse a cabo de acuerdo a las reglas, ya dijimos que ese siempre es algo que tenemos que contestarnos junto con el organismo de certificación. ¿Por qué no se puede? Dice, en el caso que sea auditorías de fase 2, la IATF concederá una prórroga adicional de 90 días naturales. Y en el caso que sean auditorías de carta de conformidad, ya sea para replicar o para actualizar, vamos a tener también los 90 días más 180 de la fase 2. Recuerden que traemos 183, 180. Y esto es importante también. En las situaciones en las que, esta parte vamos a ver, en las que la ubicación del soporte remoto no pueda ser auditado antes del sitio de fabricación, que eso es algo que muy probablemente nos puede pasar a nosotros en estas auditorías que vienen para adelante, el organismo de certificación presentará una extensión a la Oficina de Supervisión de la IATF correspondiente para su consideración de aprobación. Entonces, si no se puede esa situación, primero tenemos que ver, tener ese esquema y decir, ok, ¿cuándo se debería de auditar el soporte remoto y cuándo yo? Dar ese tiempo suficiente en base a nuestra experiencia del pasado y decir, ok, ¿te puedes auditar organismo soporte remoto corporativo? ¿Sí o no? Y si no, ¿qué situaciones va a haber y por qué? Y pedir suficiente y completa evidencia para poder llegar con nuestro organismo y decir, no voy a poder, necesito que pidas una concesión y estos son los planes y estos son los compromisos. Esto no nos está diciendo que no se va a auditar, esto está diciendo que puede darse el caso en que no se audite antes, como dicen las reglas, ¿sale? Oye, pues es el mismo organismo de certificación el que audita allá y acá, es menos problema, pero eso no querrá decir que ellos están viendo la estrategia mía. Yo me tengo que preocupar por la estrategia de mi planta y tengo que estar pidiendo y al pendiente de esta parte con el organismo de certificación. Muy bien. Auditoría de vigilancia de seguimiento, que esa es la que nos aplica directamente a nosotros. La mayoría estamos en una situación donde estamos en una auditoría de seguimiento. En los casos en que no se pueda llevar a cabo, nuevamente, el supuesto base, los plazos permitidos, en los plazos permitidos, la IATF concederá una prórroga adicional de 90 días naturales sin iniciar el proceso de decertificación. Cuando no se pueda cumplir con este plazo, es decir, que no sean suficientes los 90 días para poder llevar a cabo la auditoría de vigilancia, entonces iniciará un periodo de suspensión, entrará en suspensión mi certificado, iniciará la pérdida de certificado. Pero dice, durante el periodo de suspensión, el certificado sigue siendo válido y sigue siendo reconocido por la IATF. O sea, inicia el periodo, pero no quiere decir que ya es retirado, ¿vale? Es un punto importante que debemos de tener. Y ahora IATF nos saca un esquemita y nos dice, ¿sabes qué? Tú tienes el azul, son las reglas, y dicen en un ejemplo que tú tienes que tener tu auditoría de seguimiento. A más tardar el 1 de abril del 2020, yo tengo que tener el último día de la auditoría de seguimiento donde estoy haciendo la reunión de cierre. Pero no se puede hacer y es justificado por este caso de la pandemia. Entonces tú tienes una extensión de 90 días sin inicio de suspensión. Y tú tienes todavía otra opción de 90 días, pero con inicio de suspensión. ¿Sale? Oye, si yo tengo mi auditoría en junio, aplico esto. Bueno, primero, volvemos a lo mismo. No sabemos cuál es la situación que pueda estar en junio. Pero si hay razones por las que no se pueda llevar a cabo la auditoría, sí pudiera ser. Es la esencia de estos permisos de IATF en lo que yo puedo estar observando y platicando con auditores de tercera parte es del 27 de marzo y ahorita en base a las circunstancias yo me atrevería a decir, por lo menos en el caso de México, al 30 de mayo, vamos a pensar.
En la medida que las autoridades vayan soltando esto, ya será más difícil el poderlo justificar, pero más adelante tengo un comentario que yo vi y que les quiero compartir, que puede ser una opción. Si se utiliza IATF de monitoreo, esa es una de las opciones, que es algo que salió nuevo, así le vamos a llamar, monitoreo IATF, la suspensión se levanta y el certificado no se retira. Esa es otra opción más que sacó IATF. Dice, si no puedes cumplir en estos tiempos, todavía tienes una opción más de meterte, digamos, o inscribirte al programa de monitoreo. Vuelvo, insisto, siempre y cuando las condiciones del contexto no permitan que se lleve a cabo la auditoría. Vamos a ver más adelante cuáles son las condiciones básicas. Y por ahí les voy a platicar algo que yo pienso, no es oficial. Auditoría de recertificación. Quizá ninguna está en ese momento, en este año, o a lo mejor algunos de ustedes dicen, sí, yo tengo mi auditoría de recertificación este año. Si la auditoría requerida no puede llevarse a cabo, la auditoría de recertificación se completará más tardar 120 días naturales antes de la fecha de vencimiento prolongada del certificado. Entonces, ya vimos desde un principio que una es la fecha de auditoría y otra es la fecha del certificado. Ya vimos que podíamos tener hasta 120 días de diferencia entre la fecha del último día de auditoría de fase 2 y la fecha de mi certificado. Entonces, aquí lo que me están dando chance es a que ese lapso yo lo ocupe para moverme y siempre y cuando no llegue a la fecha del certificado, ¿verdad? Y aquí es donde estamos viendo las reglas de menos 3 meses más 0. Y aquí tenemos los 3 años más un día que vimos inicialmente del periodo de mi certificado. Y aquí estamos viendo esa extensión de los 120 días en esta parte de acá que yo puedo extenderme. Entonces, si yo tengo mi auditoría de recertificación y aplico que no se puede llevar a cabo la auditoría, pues tengo este esquema para poder jugar con ellos, siempre y cuando la fecha de expiración de mi certificado no llegue antes, no me gane. Bueno, aquí no quiero hacer mucha alusión, se las estoy dejando esta información, se las voy a compartir, pero si estoy en un momento de auditoría de transferencia, estas son las condicionantes que está considerando IATF. Punto importante, oye, me quiero cambiar de organismo de certificación. Yo no les digo que no, es posible, es viable. Si eso me va a permitir ahorros, si me va a permitir auditorías que generen mayor valor, no tengan miedo, háganlo. Si eso es parte incluso de las estrategias de sistemas de gestión para atender esta crisis, adelante. Adelante. No es imposible, sí se puede hacer y aquí hay nada más, incluso hay condicionantes y elementos adicionales contra las reglas originales que nos permite tener extensiones. Entonces, apliquémosla. Sí se puede y yo no digo que no. Nada más hay que tener mucho cuidado porque es otra variable más a esta sopa. El tema de monitoreo, lo que les comenté anteriormente, este es un concepto y es todo un proceso. ¿De qué se trata? ¿Qué nos está diciendo el comunicado de IATF? Dice, la IATF ha desarrollado y aprobado un método de monitoreo para los organismos de certificación reconocidos por IATF y sus clientes. Es decir, como un método de cómo nos pueden monitorear nuestro sistema de calidad, nuestro organismo de certificación ante la pandemia. ¿Ok? Consiste en solicitar y revisar información para monitorear y evaluar remotamente. Y aquí es un tema, sí es remoto. Ok, no van a ir físicamente. ¿Qué van a evaluar? ¿Cuál es el objetivo? La eficacia de mi sistema de calidad durante este periodo extraordinario de la pandemia, el tiempo que dure. Y para identificar riesgos para el sistema de gestión de calidad. Estos dos son los objetivos. Remoto, durante tiempo de pandemia, la eficacia y los riesgos. Y un punto importante, una nota aquí. No debe entenderse este monitoreo de IATF como una auditoría remota, porque eso es algo que puede... es una auditoría remota, es el inicio de auditorías remotas de tercera parte. Para IATF en este contexto, en la información que tenemos, la base es no. No es una auditoría remota, es un medio remoto, pero no es una auditoría. Tiene dos objetivos, el confirmar la eficacia de mi sistema y el ver cómo andamos en el tema de la gestión de riesgos. Muy bien. ¿En qué casos puedo yo solicitar a mi organismo de certificación aplique el monitoreo IATF de esta manera? En los casos en que la auditoría de certificación
o de vigilancia requerida no pueda llevarse a cabo dentro de los intervalos originales, es decir, lo que me pide las reglas, ni en los plazos adicionales que acabamos de platicar. Entonces, tiene que cumplirse ese elemento. ¿Puedo cumplir dentro de las reglas? Avancen con las reglas y la verdad es que yo les diría ya no le den muchas vueltas. Lo que se logre de emplazamiento en base a las reglas, búsquenlas, fírmenlo y pidan que les confirmen. Por lo que ya les platiqué de la oferta y demanda y de lo que viene hacia adelante. Y apretarnos y salir adelante en base a los tiempos definidos. Que no se puede y que pueden aplicar las reglas si estoy todavía dentro del tiempo, entonces las extensiones, apliquen las extensiones. Que con todo y eso ustedes visualizan que no van a poder, entonces sí, apliquen el tema de monitoreo. Por esa razón, ¿sí? ¿Cuál es la siguiente? El cliente está fabricando piezas o productos automotrices. O sea, tiene que haber obviamente una situación de que se aplique el monitoreo cuando estemos trabajando. El auditor externo no puede llevar a cabo las auditorías en sitio por razones que están directamente relacionadas por la pandemia. Fíjense, este es un tema también que yo veo, es el que le estaba comentando que yo veo ahí importante. Sí, va a haber un conflicto, va a haber un problema entre oferta y demanda. Va a haber un problema todavía de leyes locales para poder llevar a cabo este tipo de actividades. Si mi auditor es de Ecuador, lo trajeron y es que requiere que sea él, etcétera, etcétera. Entonces, puede que yo vea este tema de monitoreo por esta razón, porque el auditor no puede llevar a cabo la auditoría. Esta es una opción que pudiéramos ver y que si nos interesa aplicar el tema de monitoreo, pudiera darse esta situación con mi organismo. Y luego, cualquier cliente requiere del organismo de certificación que lleve a cabo el monitoreo debido a un rendimiento previo. Este también es algo importante. Yo puedo decir, yo quiero llevar a cabo el monitoreo, ¿verdad? Según lo que puedo entender que está pasando aquí. O yo requiero ese monitoreo por mi rendimiento previo inaceptable. O sea, es decir, he tenido no conformidades mayores, he tenido auditorías especiales, etcétera. Precauciones de relanzamiento o inconformidades importantes de auditorías previas y si el cliente está, siempre y cuando yo ya esté fabricando, ¿vale? Siempre y cuando yo ya esté fabricando. Entonces, aquí yo veo difícil que se pueda aplicar porque es las reglas más la extensión, pero veo más factible que podamos tener un tema de una razón por auditoría. Una razón por el D. Entonces, yo les diría, hay que estar visualizando el C y el D de una manera importante y este tema de este proceso de monitoreo no se me hace malo. Y después, el mismo comunicado tiene a detalle qué es lo que se ve. Y ahorita no quiero entrar en detalle, pero está interesante porque la primera parte de preparación de lo que hay que mandar es muy similar a la auditoría fase 1, pero contiene una parte de extensión en donde nos dice, mándame tu análisis de riesgos por lo de la pandemia, mándame tu plan de contingencia revisado por lo de la pandemia, mándame si has hecho acciones extraordinarias. Entonces, ya como que nos va dando una luz aquí de qué es lo que nos van a estar auditando cuando vengan los auditores hacernos las auditorías como consecuencia de este tema de la pandemia y de la crisis. ¿Sí? Muy bien. Las etapas de monitoreo son 4. Es la preparación, que ya platiqué un poquito, el análisis de la información, la realización del monitoreo y el informe. ¿Sí? Y en una segunda parte, en otro webinar, vamos a platicar del tema. Muy bien. Por última parte, la gestión de las no conformidades. Las reglas nos dicen que, por ahí hay un micrófono, ¿nos pueden apoyar para quitarlo, por favor? Gracias. Las reglas nos dicen que la gestión de las no conformidades tenemos, ya vimos, 90 días, 20 días para contestar, 60 días para mandar evidencia, 90 días para su cierre. Entonces, esa parte es la regla y es 5.11 de las reglas. En cuanto a lo que nos dice estas extensiones, la extensión general hay un máximo se va a permitir 90 días calendario para resolver el proceso de acción correctiva.
De tal manera que si nosotros traíamos los 90 días en las reglas, la parte azul, vamos a tener extensiones de 90 días acomodados de esta manera. Y en un ejemplo, si mi auditoría cerró el 1 de abril y yo tenía que haber resuelto todo el 30 de junio, ahora voy a tener la extensión para 90 días y todavía 90 más 30 hasta 120 días para llegar a la conclusión final y la decisión de la certificación o del mantenimiento o el inicio de la suspensión. ¿Vale? Entonces, los que ya tuvieron su auditoría de una u otra manera, los que están en este proceso, aplican directamente estas condiciones. Acérquense con su organismo y confírmelo. Esto de decir que ya está previamente, digamos, estos acuerdos, lo que nos ayuda es a que no tengamos que estar, el organismo no tenga que estar negociando waivers con la IATF, sino, digamos, ya son waivers aprobados, ya son waivers negociados o definidos previamente. Lo adicional a todo este contexto sí tendrá que verse de manera específica. Este es un tema importante, ya hablamos que proceso de pérdida del certificado. Sí, yo puedo iniciar un proceso de pérdida de certificado y este es un esquema que está en las reglas actualmente y vale la pena que lo analicen muy bien. Por ejemplo, nos situamos aquí. Hay todas estas entradas, una de ellas es no puedo llevar a cabo la auditoría de seguimiento. ¿Sí? Tengo auditorías mayores, etcétera. Bueno, dice el proceso de pérdida de certificado que el primer paso es analizar la situación. Y obviamente ahorita el análisis de la situación va directamente enfocado al tema de COVID, la pandemia y la restricción para poder estar operando. Y después del análisis de la situación, yo tengo una decisión de suspensión del certificado. Si sí, bueno, pues se acaba el proceso. Si no, tengo aquí días originales para yo poder seguir avanzando. Yo puedo llegar a una decisión de hacer diferentes actividades de verificación a través de diferentes medios, inclusive realizar una verificación remota o en sitio, para yo llegar a una decisión final, que es la restitución del certificado o el retiro del certificado. Esto es lo último a lo que queremos llegar, ¿verdad? Pero si nosotros avanzamos, conocemos, entendemos, definimos una estrategia, no hay razón por la que vamos a llegar a esta parte. Eso es lógico, ¿verdad? Pero no pasa nada si tendremos que iniciar este proceso. Si tenemos que entrar en este camino, entramos y trabajamos en base a lo que tengamos que trabajar. La decisión de la certificación en el tema de lo que nos está diciendo las extensiones de IATF es para auditorías especiales y de gestión de no conformidades, es decir, si me encuentro en alguno de estos dos supuestos, la IATF va a reconocer una prórroga adicional de 90 días naturales para evitar naturales y para realizar las auditorías de seguimiento posteriores. La IATF otorga una prórroga máxima de 90 días todavía adicionales para aplicar la toma de decisión de la certificación. Entonces, ya sabemos que vamos a tener 90 días para el tema de la gestión de no conformidades y para hacer las auditorías especiales, más 90 días todavía para el tema de la prórroga en cuanto a la decisión de la pérdida de certificación. Y cuando las ampliaciones para la gestión de las no conformidades y la realización de auditorías especiales se hayan utilizado plenamente y no sea posible de todas maneras llevar a cabo la auditoría en sitio, las principales inconformidades asociadas se considerarán abiertas, pero no resueltas al 100%, así como van a estar abiertas, pero no resueltas. La auditoría especial en sitio pertinente se llevará a cabo tan pronto como sea permitido. Todavía hay otra extensión por ahí. Ya sabemos que aquí también depende si las no conformidades fueron mayores o menores. Mayores, hay las reglas en donde me explica el tema de abiertas, pero no resueltas al 100%, etcétera, etcétera. Pero aquí hay otra concesión para el tema de la decisión de la certificación. El tema de asignación de auditores. Yo les decía que es un punto importante que tenemos que estar visualizando. Dice, si un miembro, en las reglas, si un miembro del equipo auditor diferente es designado para una auditoría de seguimiento, el organismo de certificación no necesita aprobación de la Oficina de Vigilancia pertinente si la rotación del auditor se presenta, o sea, si no puede ir ese auditor, se presenta como una situación de fuerza mayor. Y las reglas ahora nos están diciendo que esta situación del COVID es una situación de fuerza mayor. Entonces ya está. Si lo encuadro en el tema de COVID, es una situación de fuerza mayor, aplica las reglas de situación de fuerza mayor y entonces el organismo de certificación no tiene que pedir un waiver para cambiarme el auditor. ¿Sí? Y hay 3 preguntas frecuentes
ahorita oficiales en las reglas. Dice, ¿se puede llevar a cabo la próxima auditoría de forma remota mediante herramientas de conferencia, web o similares? La respuesta es no. Si hay cambios en la cantidad de personas porque he despedido, porque estoy trabajando al 20%, porque he quitado los outsourcing o por lo que sea, puedo bajar los días en base a lo de las reglas, porque en lugar de estar en 200, ahora estoy en 150 y en lugar de aplicar ese 5 días, ahora me aplican 3.5 o 2.5 en la de seguimiento. Solo si se han mantenido esa cantidad de personas anteriores a los 6 meses, a los últimos 6 meses a mi auditoría, sí. Si no, si es algo nuevo, si es algo de los últimos, el último mes, los últimos 30 días, los últimos 60 días, no. No se puede hacer cambio y tengo que, si tengo 2.5, 3 días, tengo que mantener los 3 días. ¿Hay alguna justificación para no hacer auditorías internas? Puedo pensar, oye, ¿sabes qué? Pues no voy a hacer auditorías internas porque no puedo, porque no quiero, porque mis recursos, porque la gente, etcétera. La respuesta es no. Pueden ocupar ustedes otros métodos para hacer auditorías, como por ejemplo, auditorías internas remotas. Entonces, aquí está también la opción. Oye, en este tiempo que esté en home office, ¿puedo hacer auditorías remotas internas de mi sistema de calidad? Sí, siempre y cuando tenga yo un proceso y una infraestructura antes, durante y después para hacer auditorías remotas y garantizar su calidad y que se logren los objetivos. Muy bien, esto es lo que nos dicen las reglas y esto es lo que les preparé y les quise compartir. Ahora sí, comentarios de ustedes, prendan su micrófono, si se puede su cámara y unos minutos de platíquenos su situación y juntos a ver si podemos proponer, opinar, o si yo dije algo que faltó, que está incompleto, que se puede mejorar, adelante, por favor. Por ejemplo, aquí Mario Girón nos dice, vamos a empezar desde Enrique, buen día. Mario dice, con la empresa que estamos certificados, nos comentaron que también se puede hacer vía remota la auditoría de seguimiento. ¿Es válido? Bueno, ya platicamos. Mario, sí, eres IATF, ¿verdad, Mario? Ya platicamos y eso es algo que se está dando principalmente en ISOs, que yo he estado viendo en ISOs, ¿sí? Y lo que he estado viendo es que dicen, vamos a hacer parte de la auditoría de tercera parte remota, pero vamos a hacer la auditoría en sitio, en cuanto las condiciones lo permitan. Eso es lo que yo estoy viendo que está pasando. En principio, que diga el waiver IATF, eso directamente no, sería la respuesta. ¿Alguien tiene algún comentario en este tema? Híjole, ahí, Federico, Sí. El tema de auditoría remota, por un lado, digo, al último, la norma 19011-2018 lo permite, pero tú sabes que luego el mundo automotriz es medio Perdón, se nos está yendo el sonido. No sé si me escuchan. Sí, te escuchamos. Bueno, perdón. Les decía que ya propuesta por el organismo certificador y desconozco, digo, al último, bajo la información que tiene IATF, como tú bien lo mencionas, bajo las propias reglas que están publicadas, en el sentido estricto de la teoría, se supone que no se podría. Ojo, en el sentido estricto de la teoría. Pero en la ejecución de lo que a mí ya me tocó ver y vivir, fue una auditoría. Perdón, se nos perdió lo que nos estaba diciendo. ¿Que te tocó vivir una auditoría? Bueno. Sí, bueno. Bueno. Sí, No sé si me escuchas, Federico. Ya te escuchamos otra vez, sí. Perdón. ¿Te tocó vivir una auditoría? Una auditoría, me tocó vivir ya una auditoría de seguimiento IATF vía remota. Ojo, propuesta por la misma agencia certificadora, tal como dice Mario. Si leemos
documento teórico de lo que, en el sentido estricto de la teoría, de lo que pone IATF en sus reglas, parece ser como que no es válido, no se pudiese. Pero, por otro lado, si leemos 19/011/2018, pues es viable. Desconozco, habría que ver si la propia agencia certificadora esta auditoría remota la metió más bien como lo que menciona IATF, ¿no? Como el monitoreo remoto, ¿no? Pero eso en particular de la auditoría remota me tocó vivirlo y propuesto por la propia agencia certificadora. Muy bien. Lalo, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal, Fede? ¿Me escuchan? Buenos días a todos. Buenos días, Lalo. Voy a ceder la palabra a Lalo para que nos dé también su comentario, porque este es, creo que uno de los temas interesantes hoy en día. Ok, buenos días. Auditorías remotas nunca han estado permitidas por IATF. IATF, en la intención de cuidar al cliente, a las armadoras, siempre tiene que estar alguien físicamente para contestar la auditoría. Desde hace años ya habíamos tenido problemas en el sentido de, oye, vengo a auditar almacén. ¿Dónde está el process owner de almacén? Ah, él ve muchos almacenes. Ahorita se puede conectar. No lo permite IATF. Tiene que estar físicamente, sino cómo administra o cómo gestiona Claro. ese proceso. Entonces, físicamente tiene que estar y si hay un programa de auditoría, tiene que trasladarse, tiene que mostrar, tiene que estar físicamente. Una auditoría remota se entiende donde... Ok, hablemos del concepto de auditorías remotas. Auditoría remota. Yo, auditor, puedo ir al sitio, pero no me puedo meter a zonas de riesgo, peligro, un silo, no me puedo subir. Puedo ocupar un dron, una tecnología para, aunque yo físicamente esté en el sitio, puedo auditar remotamente esa parte del proceso. Ese cae en el concepto también de auditorías remotas. No está permitido, ¿sí? Y por eso ahora en la situación del COVID sale la aclaración. Se van a hacer auditorías se va a hacer monitoreo para ver el sistema de calidad. No se pueden hacer auditorías remotas. Efectivamente, 19.011, como mencionaba ahorita el comentario, 19.011 es una guía de auditorías. IATF reconoce esa guía de auditorías base ISO. Y la guía de auditorías está reconociendo pueden hacerse auditorías remotas. IATF no lo acepta. Valdría la pena aclarárselo a las agencias certificadoras que lo están proponiendo. Sí, correcto. Por eso la publicación que está ahorita en la parte del COVID, de la reacción de pandemia, aclara eso. Por eso las empresas certificadas son las que deben de apegarse a esta información y exigirle a su casa certificadora. Aquí voy a hacer un paréntesis. Las casas certificadoras, recordemos que su base es certificar normas ISO. Y certifican muchas normas ISO. Para ISO sí está permitido auditorías remotas. Ustedes que estuvieron conmigo en el curso vieron la liga de guías de auditoría. ISO, el grupo de ISO ya se generó la guía para auditorías remotas. Entonces, sí, en base ISO sí está permitido hacer auditorías remotas. Entonces, ¿qué problema tenemos en certificación IATF? Que creen que todo es lo mismo, que son auditorías, y entonces ISO sí lo permite, ya hay una guía, se publicó, entonces arman y les ofrecen a sus empresas IATF. Una hora después. No está permitido y está en la guía de... Gracias, Fede. Y bueno, pues estamos al pendiente para una próxima reunión. Gracias a ti, Federico. Muchas gracias. Hasta luego, cuídense mucho. Bye. Gracias. 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 Síganse cuidando. Hasta luego.
Muchas gracias, Federico. Gracias a ti, Ale. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, Liz. Gracias. Adiós, Greter. Gracias. Bye, bye, Diana. Ujú.